Buenas noches, amigos. Lo recuerdo perfectamente y la verdad es que nunca le había visto con la cara tan pálida. Un viejo amigo y un lugar, como tantos otros en España, donde poco a poco lo urbanístico había ido comiendo terreno a zonas anteriormente despobladas o destinadas a otros cometidos. Como ha ocurrido en cada una de las ciudades de nuestro país, la construcción, a veces incluso desordenada o muchas veces desordenada y sin planificación, ha erigido sus nuevos monumentos cotidianos, las casas apiñadas a veces como colmenas, sobre lugares antaños sagrados. Mi viejo amigo y yo nos encontrábamos precisamente en uno de esos sitios. Creo conocerle bien y nunca, repito, le había visto con esa tez demudada. Es como si el terror, como si el miedo tuviese una firma muy precisa, una firma que no se ve siempre, pero cuando uno la tiene delante de los ojos, la identifica, os lo aseguro, perfectamente. ¿Qué había hecho mi viejo amigo y querido amigo para tener eso en el semblante? Unos minutos antes, tan solo un poquito antes, él había caminado solo por una especie de laberinto de piedra, de estructuras, de lo que había ahí en la antigüedad antes de que llegasen las calles, las plazas, las colmenas, el bullicio. En plena noche da la impresión de que aún algo de lo que fue vuelve a envolverlo todo. Evidentemente yo le pregunté lo que todos vosotros estáis pensando. ¿Qué te ha pasado, chico? Parece que has visto un fantasma. Y mi viejo amigo, le conozco bien, repito, balbuceaba prácticamente. Me voy de aquí, me voy de aquí. Y luego una serie de frases casi inconexas, como cuando el cerebro y el lenguaje se aturullan, han vivido una experiencia de shock y ese trauma como que desarbola todo nuestro sistema nervioso. Poco antes nos habían señalado algo en el suelo de esas estructuras. Podía ser casual, pero es verdad que aquella mancha o aquel hueco parecía una pisada, la pisada de un niño. Quien nos la enseñaba aseguraba que era la pisada de un niño descalzo. ¿Qué pintaba esa pisada en un lugar donde ya no había niños, por lo menos hacía 2500 años? Y mi amigo quizás se envalentonó, tomó confianza, creyó que podía quizá encontrar algo, y se metió por aquella especie de laberintos de escalinatas, más allá de la huella hipotética del niño. Y al final de una especie de pasillo cubierto, todavía con piedras ensambladas por los mismísimos fenicios, se encontró a alguien que le observaba, le miraba. Y él pensó en alguna persona del equipo, porque ni mi amigo ni yo estábamos solos, aunque en aquel momento, en aquel sector viejo de la ciudad, sí que estábamos más o menos solos. Era como una sombra, alguien muy bajo. Corrió unos metros, se fue metiendo en la oscuridad de ese laberinto antiguo que volvía a ser lo que fue, y lo vio perfectamente. Y entonces frenó en seco, como hubieseis hecho todos vosotros. Porque ¿qué demonios hacía a las 2 de la madrugada en este sitio un niño? Y entonces mi viejo amigo creo que pensó muchas cosas y muchas le pasaron fugazmente por el cerebro. En ese instante, donde todavía el niño está ahí y él está a unos metros. Él no sabía historias como la del guardián de las tumbas etruscas de Cerveteri, la ciudad de los muertos, que tuvo que abandonar su puesto porque a veces, en mitad de esos túmulos, de esa cultura tan extraña, en mitad de la noche, entre columnatas desnudas, a veces con la luna llena, aparecía un niño,
Un niño con pelo desmadejado y como togado, como con una túnica antigua, como un niño patricio, un niño de la clase más opulenta, que le observaba de entre las tumbas, se escondía. Él acudía tras el ensalmo mágico de esa aparición en lo que era una antigua necrópolis. A veces, el guardián de Cerveteri observaba o creía ver o creía sentir que ese niño se le aparecía por un lateral, que jugaba con él, que era como una especie de juego del escondite, que quizá se interrumpió dramáticamente hace unos 2500 años, y ese niño quería seguir jugando. Ese niño no era malo, solo quería seguir jugando. Mi viejo amigo no sabía esa historia, ni sabía la historia de los guardeses de una de las necrópolis, de las 6 necrópolis que aún están en el casco antiguo de Cartagena. Patria, antigua Cartago Nova. Allí, uno de los monitores, cogiendo sus enseres, se encuentra con que ya se ha marchado todo el mundo, y sentado en una especie de taburete o cenotafio, estructura funeraria, se encuentra un niño togado también, un niño con túnica, y le sonríe, y luego desaparece. Y entonces la sensación de esa sonrisa es como distinta. No era solo una sonrisa, aquella mueca él la recuerda con absoluto terror. Sobre todo porque no era la única vez que había visto a ese niño, por lo menos en 3 ocasiones, rondando por las estructuras de la vieja necrópolis de Cartagena, ese niño había aparecido en la noche. Por supuesto, tampoco era el único que lo había visto. Y nada de eso sabía mi viejo amigo, pero su blancura, su estupor, su ojo alucinado absolutamente, muy abierto, la pupila dilatada, delataba que se había encontrado con algo increíble. Sobre todo el mayor temor lo tuvo al ser valiente, avanzar un poco más, llegar hasta la pared límite de aquella estructura antigua en la trimilenaria ciudad de Cádiz y darse cuenta de que ahí no había ya nadie, pero que no había salida, que no había posibilidad de escape, y que hacía unos 2 segundos un niño de carne y hueso, recto, mirándole solo a él, miradas enfrentadas a 30 metros, esperando algo, estaba allí, físicamente. Al llegar, a lotear en la oscuridad con sus manos, comprobar que no hay nada, nadie, ni posibilidad de escape. Y me decía mi viejo amigo, lo peor fue el retorno. Lo peor no fue ver la figura, lo peor fue el retorno de más de 1 minuto, angustioso hasta la salida, donde el resto nos encontrábamos, y donde nos encontramos también con su cara blanca. Chico, parece que has visto un fantasma. Y es que hay casas al lado del cementerio, y hay casas que fueron cementerio, y hay cementerios de donde hoy se han construido casas. Esa vieja tradición, a veces con enclaves muy antiguos, donde parece que algo vive todavía. No son casos únicos, os lo aseguro, aunque impresiona muchísimo, ya no solo un testimonio, sino ver en el rostro de alguien en quien tú confías la huella indeleble de ese encuentro con lo extraordinario. Y de eso, y mucho más, hablamos esta noche. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Dos y 10. Esta noche empezamos un poco más tarde, pero da igual, porque es como una ronda nocturna por aquella casa al lado del cementerio y muchas más historias. Cuando la ciudad come terreno, y cuando el terreno en esta época materialista no significa nada, solo es terreno. Urbanizable, rústico, no. Amigos, no. Antiguamente el terreno era otra cosa. El terreno de la necrópolis, el terreno de los muertos, el terreno de los muertos que no podían ser consagrados, el territorio límite, la frontera,
Da la impresión de que había unas leyes estrictas, unas leyes compartidas, unas leyes de las que hoy no sabemos nada. Por eso quizá muchos de los casos que esta noche vamos a contar se explican con esa especie de caso omiso que el hombre moderno, invasor de las antiguas leyes remotas y sagradas, ha cometido. Ese pecado permanente de no saber dónde se construye una casa, por ejemplo. Tú sabes, y por respeto no voy a decir quién es este amigo, pero esa cara tú la viviste como yo. Unos segundos después de encontrarme con esa cara, tú te encontraste con esa cara. Y es el retrato del que ha visto algo a solas, en un lugar muy especial, y que le cambia la vida, ¿eh? Y sobre todo, buenas noches, Iker, buenas madrugadas. Su reacción fue lo que me llamó mucho la atención, porque él no quería volver a entrar, no quería volver a ese sitio, y mira que ha estado en sitios y que el misterio le gusta, que lo lleva en la sangre, y fue algo tan fuerte lo vivido, que incluso esa noche que se tenía que quedar a dormir en el hotel con nosotros, con el resto del equipo, no quiso. Él quería estar solo en su casa, viajar solo, pensar lo que le había pasado, y así lo hizo. A las 4 y pico de la mañana, que fue cuando acabamos de grabar en aquel lugar, cogió su coche y emprendió camino de vuelta a casa, impactado por lo que se había presentado esa noche ante sus ojos. Es una noche un poco especial, y yo quiero que disfrutéis de este ambiente que se ha generado. Hace no mucho tiempo, bueno, sí, cierto tiempo, da igual la cultura, parece que esas normas sagradas de la antigüedad existían. Y iremos trufando con algunos casos. Yo estoy recordando ahora uno tremendo que me impresionó, porque da igual la latitud. Los antiguos sabían, por ejemplo, dónde enterraban. Los antiguos jamás hubiesen construido una casa, una vivienda, en un sitio de culto a los muertos. Y ahora mismo eso se puede ver como una tontería. Y es verdad, no tiene ninguna lógica. Pero ¿y si algunos de los casos donde pasan cosas tuviesen que ver con esa teoría que hoy parece tan de modé, ¿no? Pero quizá es que ocurra esa realidad, ese nexo. Bueno, pues podéis opinar, por supuesto, como siempre en este viaje. Será, yo creo que apasionante. Abrimos líneas de contacto porque estoy seguro que muchos compañeros, muchos amigos, muchas amigas conocen historias o han vivido historias como la que vamos a revivir entre todos, ya con una dramatización evidentemente dedicada a este tipo de fenómenos. Pues vamos con las líneas que ya están abiertas, tanto en nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com, como las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google+. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Guillermo León y Diego Marañón están encargándose de todo. Fermín Agustí en la producción, Noel Calero con estos sonidos tan especiales, Javi Pérez Campos, compañero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú conoces las tumbas de los etruscos? Sí. ¿Pero has estado? No. Pues no te lo puedes perder, porque es uno de esos sitios donde parece que la delgada línea entre la vida y la muerte, bueno, es tan delgada que está difuminada, entonces uno no sabe ya ni lo que es vida ni lo que es muerte. Y yo muchas veces, filmando algunas tumbas etruscas, hace no mucho tiempo, yo me imaginaba en la historia que leí hace muchos años de ese guardés, y lo imaginé perfectamente a él, año 75, solo en una urbe como Cerveteri, 10 hectáreas, todo de tumbas, que bueno, para los etruscos no eran tumbas, ojo, eran casas de los muertos, es decir, las casas donde los muertos seguían viviendo y donde evidentemente no se podía edificar, no se podía hacer otra cosa. Es un lugar de culto que había tenido sus ritos concretos. Claro, al viejo Mateo casi nadie le creyó, ya era un tiempo moderno, cuando él decía que algunas noches veía a ese niño. Era mucho mejor acusarle de demencia, locura, demasiado mayor, pero no fue el único. Y en España han ocurrido ese tipo de cosas. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tahoces, buenas noches. Buenas noches. Luego vamos con un caso del archivo de Clara, donde también se indaga en la propia casa. ¿Recordáis casos donde la casa cerca del cementerio, hombre, y clásicos como Amityville, ¿no? Se hablaba de un cementerio de moribundos, de los antiguos indios. Pero en España, ¿recordáis casos con cementerio, casa al lado del cementerio? Yo creo que es el cine el que nos ha traído
una de las imágenes arquetípicas que dan miedo, que es la ventana y de pronto las lápidas y las cruces y la verja del cementerio demasiado cerca. Pero ¿hay casuística? ¿Recordéis casuística ahora, a bote pronto? Pues Belmez sí, está cementerio construida, antiguo. un cementerio antiguo. Lo que tampoco se habla, no es muy habitual, ¿verdad? Estos casos. Por eso, lo que traemos esta noche es muy especial. Es un caso arrancado, bueno, de la España no tan lejana, porque hablamos de mediados de los 90, pero fue tal el impacto, compañeros, que es uno de esos casos, a veces ocurre, ¿verdad, Javier?, que se envuelven en un malditismo que casi nadie quiere hablar, que todo el mundo quiere evitar, y no es por el tiempo, porque fue hace poco. Los testigos viven. Yo quiero que esta noche os sumerjáis también en esa dinámica. Tenemos dramatización, y yo creo que siempre es un buen momento para reflexionar, para vivir una historia. Y esta historia tiene que ver, y la hemos elegido por eso, de forma paradigmática con aquella casa al lado del cementerio. A veces ocurren cosas en los cementerios y no son culpa del terror norteamericano que vino después, sino que quizá entroncan con algo que está ahí de verdad. Por eso hemos hablado de las necrópolis más antiguas en nuestro país. Casi todas ellas tienen su historia de aparecidos, como si ellos siguiesen en su mundo. Un mundo que no es el nuestro. Mundos que quizá no se entienden. Esta historia ocurrió en Asturias. Y en su día yo seguí muy de cerca la crónica de todo esto. Y es verdad que el caso se quedó ahí. Le hemos pedido a Diego Marañón que indague un poco más, que sea fiel a lo que pasó y que nos metamos en aquella casa. Un hórreo. ¿Os imagináis un hórreo asturiano? ¿Y os imagináis una abuela y una nieta que viven solas en ese hórreo? La vida no ha sido fácil. Y se puso más complicada la vida todavía. Un hórreo que se llegó a llamar en su día el hórreo del terror. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Dramatización de Diego Marañón en Milenio 3. Milenio 3 presenta Terror en Salas. Asturias, septiembre de 1996. Qué buenas están las cerezas, abuela. Se han dado bien este año, sí. En cuanto acabes, recogemos y a dormir, ¿eh? Come más despacio, que te van a sentar mal. Y vete al cajón y coge un paño, o te vas a poner las manos perdidas. Voy. A Inocencia le gustaba mirar a su nieta. Hacía un año que la niña había perdido de forma trágica a sus padres, y la anciana se había tenido que hacer cargo de ella. Ambas vivían ahora en un humilde hórreo de la parroquia de Salas, en pleno corazón del Principado. En cierto modo, el tiempo había ayudado a aliviar el dolor de aquella herida, o eso parecía mientras la pequeña se dirigía de manera resuelta a buscar el paño. Fue entonces cuando un ruido seco surgió del otro lado de la estancia. ¿Qué andas haciendo, criatura? Vas a romper algo. ¿No he sido yo? Se ha vuelto a caer solo, como ayer. ¿De qué hablas? Del Cristo, abuela. En efecto, un crucifijo que la mujer tenía desde hace años sobre una pequeña mesa cerca de su cama se encontraba ahora en el suelo, a varios centímetros del mueble. ¿No lo has tocado? No, de verdad. Yo solo he abierto el cajón. Ha pasado como ayer por la noche. El rostro de la anciana adoptó una repentina expresión a medio camino entre la extrañeza y la inquietud. Sabía que Laura no estaba mintiendo. Ella misma había sido testigo el día anterior de cómo el mismo crucifijo se arrastraba por la mesa sin que nadie lo empujase hasta acabar estampado en el suelo. Bueno, cógelo y ponlo encima de la mesa de la cocina. Allí estará más seguro. Igual aquí hay una corriente de aire. A Inocencia no se le daba bien disimular.
Sabía que aquel supuesto viento no existía. Mientras veía cómo su nieta se llevaba a la pequeña figura, la mujer, de firmes creencias religiosas, apenas musitó unas palabras. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Inocencia y su nieta no tardaron en apagar las escasas luces que iluminaban las paredes empedradas del hórreo. Aquella noche, quizás sugestionada por los temores que ocupaban sus pensamientos, los sueños de la mujer se poblaron de pesadillas. En su nocturno paseo por la irrealidad, Inocencia recordó vivamente el terrible incidente que había ocurrido tan solo unos días antes. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Abuela, ¿qué pasa? Ven y dame la mano, Laura. Ven, no te separes de mí. Ya está. Cógete de ahí, ven. Vamos fuera. El cementerio se ha venido abajo. Es verdad. Se ha derrumbado el muro del cementerio. ¡Avisad a alguien! Se ha caído media ladera contra el hórreo de Inocencia. Mirad a ver si ella y la cría están bien. Abuela, ¿pero qué ha pasado? No te sueltes, mi vida. Ya salimos. ¿Estáis bien, Inocencia? Sí. No nos ha pasado nada, gracias a Dios. Hay ataúdes y huesos. Mirad dónde pisáis al salir, mujer. No mires, Laura. Ven. Dame la mano y no mires. Pero, ¿qué hora es? Diga. Inocencia, tu mal sueño acaba de empezar. ¿Quién es? Oiga. No son horas de hacer bromas. Voy a... Abuela, ¿qué es eso? ¡Ay, señor! El crucifijo ha caído otra vez. Laura, ven. No vayas sola a la cocina. Enciende la luz. La pequeña no solía desobedecer a su abuela, pero esta vez se adelantó, haciendo caso omiso de lo que la mujer le pedía. No es el Cristo, abuela. ¿Sigue ahí? Entonces, ¿qué? Con movimientos pausados, la anciana llegó junto a la pequeña. La niña tenía razón. La figura no se había movido de su lugar. Seguía en la mesa, junto a la ventana. Sin embargo, varios cristales aparecían a su lado. Mira, es un pájaro. Se ha estrellado contra la ventana. El pequeño gorrión daba aún sus últimos estertores bajo el tragaluz. La agonía fue rápida y apenas tardó unos segundos en dejar de respirar. Su frágil cuello se había quebrado al chocar contra el cristal en plena noche. Esto no es normal. Trae la escoba, mi vida. Vamos a... ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Que pare! ¡Tengo miedo! Tranquila, hija. Ven, vamos fuera. Aterrorizadas por lo que estaban contemplando, Inocencia y su nieta corrieron hacia la puerta con la intención de huir. Sin embargo, una pesada mesa de mármol se desplazó por el suelo hasta llegar al quicio y se volcó con estrépito, bloqueando la salida. ¡Ay, señor! ¡Ayúdame! Abuela, tengo miedo. En milésimas de segundo, una vieja fotografía en blanco y negro voló desde la pared hasta un rincón, como si una mano invisible la hubiese lanzado con ira. Al instante, las puertas del gran armario en el que Inocencia guardaba la ropa de cama se abrieron repentinamente y una a una las sábanas fueron cayendo al suelo. Los cristales se están rompiendo. La mujer miró en la dirección hacia la que apuntaba la niña y contempló, muda, cómo los cristales que protegían varias láminas enmarcadas se quebraban por la mitad, como consecuencia de la presión ejercida por una energía imposible. ¡Cuidado, Laura! ¡Agáchate! Inocencia palideció. Si hubiese tardado un segundo más en reaccionar, un cuchillo de cocina que había salido despedido desde la estancia hubiese alcanzado de lleno a su nieta. Por suerte y gracias al instinto protector de la mujer, la niña apenas había sido rozada. Ven, cariño, corre. Sal por la ventana. Yo te ayudo. Escúchame.
Vete a casa de la tía Ángela y dile que pida ayuda. Coge la linterna y vuela. La pequeña pudo escapar de aquellas 4 paredes a través de un pequeño hueco que hacía las veces de ventana. Deslizándose por la piedra, alcanzó el suelo y echó a correr aterrada. En el interior del hórreo, la anciana solo acertó a cerrar los ojos y rezar con la esperanza de que todo terminase. Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Aunque los fenómenos se prolongaron todavía durante algunos minutos, cuando llegó la ayuda todo estaba en calma entre las 4 paredes. Las consecuencias de lo ocurrido, sin embargo, dejaban patente la realidad de los fenómenos que habían tenido lugar minutos antes. El caos en la vivienda era absoluto, y abuela y nieta buscaron refugio desde aquella noche en la casa de Ángela, la hermana de la mujer. El miedo, que sentían como una punzada en la nuca, les impedía volver a quedarse solas. Mire, don Luis, yo sé que ya está retirado, que ya no dice misas y nunca le molestaría si no fuese cosa grave, pero me fío más de usted que del cura nuevo. No me pregunte por qué. Le juro que en mi casa hay algo. No son cosas mías, ¿eh? Laura también lo vio. Usted me conoce. Ya sabe que no me gusta hacerme notar, pero es que ya no sé qué hacer. Tengo miedo, sobre todo por la niña. No me tiene más que a mí. Usted sabe... Tranquila, mujer. Iré sin problema ninguno. ¿Esto cuándo empezó? Se va a reír, pero coincidió con el desplome de parte del cementerio. Todo cayó junto a mi casa. Ataúdes, huesos, restos. Figúrese que hasta los restos de mi Manuel quedaron a unos metros. ¿Por qué me iba a reír, hija? Se han dado casos. Hay cosas que incluso pueden ser naturales, que a veces no tienen explicación. A los curas no nos suena raro. De hecho, en Madrid está el padre Pilón, que se dedica a esto con un grupo de colaboradores. Una vez nos encontramos y me contó que hasta las mismas personas que habitan un lugar pueden proyectar ciertas energías, aunque yo no sé mucho. Estos son demonios, don Luis. Yo lo tengo claro. Son diablos que se metieron en casa para asustarnos. Pero yo confío en usted. Es más fuerte el poder de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes. Padre bueno, creador de la vida temporal y de la eterna, te pedimos que bendigas esta casa y a cuantos viven en ella. Que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón. Fueron pocos los que dudaron a la hora de relacionar el desestabilizador incidente del cementerio con los extraños sucesos ocurridos en el hórreo. Lo cierto es que tras la bendición oficiada por el veterano sacerdote, los fenómenos no volvieron a repetirse. Han pasado casi 20 años, y por el momento nada ha vuelto a romper la paz de aquel escondido rincón en el norte de España. Un lugar que fue escenario del más puro terror, y cuyo desencadenante, quién sabe, pudo haber quedado enterrado de nuevo en el viejo Camposanto. Es una de tantas historias. Siempre parece que hay como una trama, un nudo y un desenlace. La trama o el inicio tiene que ver con el Camposanto. En este caso se desplomó sobre el pequeño hórreo dentro del concejo de Salas. Luego hay una serie de fenómenos que vive la familia angustiada, y a veces el tercer acto o desenlace tiene que ver con la presencia de la persona que parece facultada para exorcizar, sería la palabra. Si trasladamos lo que hemos vivido en esta dramatización de algo que pasó en España hace no tanto tiempo y comparamos con grandes clásicos del terror norteamericano, nos daremos cuenta de que esa estructura interna se reproduce una y otra vez. Es como una vieja ley que nosotros simplemente, observando estos casos, recordamos, apuntamos. Por cierto, con Francisca González, Miriam Martín,
Pablo Calvo, Charo Soria, Julio López, Jacinto Montes de Oca, el guión de Diego Marañón y la realización de Alfonso Sanz. Aquel hórreo, en este caso, al lado del cementerio. Cementerio, fenómenos, exorcismo, trama, nudo y desenlace. Pero con una violencia realmente espectacular, compañeros. Esa escena de las... salió incluso en la prensa local, las sábanas saliendo del armario, o el momento donde la venerable anciana teme por la vida. No es normal que ocurran estas cosas, ¿no? Teme por la vida de su nieta cuando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones sale. Hace no mucho tiempo, Clara, recordábamos un caso de los pocos que hay, donde un cuchillo de cocina en un establecimiento salía también. Sí, en un restaurante, en Camarma de Esteruelas. ¿Qué os ha parecido, Santi? La violencia pura y dura, también recreada por nuestros actores y por el equipo de producción de la cadena SER, que es que yo creo que es una maravilla. Había un momento en que, y contadnos, ¿no? Tenéis milenio3con@cadenaser.com y Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, Diego y Guillermo trabajando a tope, porque yo por un momento dado, de verdad, a las 2:32 me sentía dentro de un poltergeist, dentro, o sea, pivotando y el poltergeist sonando alrededor, ¿no? Que es una sensación, creo, parecida a ese caos que viven algunos testigos. Sí, obviamente, y además fíjate que estas historias que, como muy bien decías, estamos acostumbrados a verlas en entornos de urbanizaciones suburbanas norteamericanas con bonitos jardines y automóviles en la puerta, pues verla en un entorno tan familiar, tan rústico, tan bucólico como es un hórreo asturiano, pues le da una dimensión de cercanía que hace que el impacto sea mayor, que no viva esa historia en el mundo mítico de Hollywood, sino que de repente se hace tangible y se hace próximo, presente. ¿no? Sí, como algunos casos que conocemos que se sitúan en hogares absolutamente normales, de bloques de pisos, de ciudades absolutamente impersonales, donde parece que no puede suceder absolutamente nada extraordinario y de repente sucede. Y luego llama mucho la atención que los que llevan años investigando, estudiando la parapsicología más clásica, dicen que los cementerios son los lugares más tranquilos. Y sin embargo hay una expresión muy española que se daba sobre todo en los pueblos, por ejemplo, de Andalucía en los años 80, que es la de los muertos sin campana. Esos difuntos que han sido mal enterrados o que a causa de un accidente su tumba se ha abierto y ha pasado como en este caso. Me recordaba mucho, por ejemplo, al caso de Castellar del Vallés que tocamos hace unos meses más bien, donde la testigo, Sonia Bernat, nos hablaba de una mujer vestida de payesa que aparecía en una carretera como pidiendo ayuda y que de pronto desaparecía en medio de la nada. Y cuando Sonia regresó a esa carretera, descubrió que había un viejo cementerio que la corriente, las grandes lluvias de esa temporada habían derribado por completo y allí había incluso huesos tirados por el arcén de la carretera. Y precisamente era un cementerio donde habían enterrado a payeses de la zona. Por cierto que nada, nos marchamos. Santi ha hecho el retrato robot, un edificio impersonal, un edificio como otro cualquiera, una zona popular, y también pasan cosas, pero nos lo va a contar Clara. ¿Qué nos cuenta la audiencia? Pues lo primero, Diego, al que, bueno, las alabanzas por el guión que ha hecho son infinitas, y que te recuerda que se te ha olvidado que en la narración estaba José María del Río, que hombre, es al que no has nombrado. Es verdad. Bueno, él está ahí para recordártelo. Es mi debilidad, José María del Río, la voz de Cosmos, aunque ya también la voz de Cuarto Milenio, Milenio 3, ¿no? Uh-huh. Que es un lujo siempre contar con él. Y claro, lo doy tan por hecho, porque siempre es la voz de las dramatizaciones, ¿no? Pero qué gran trabajo de todo el equipo. Y con qué entusiasmo se lo toman, porque es que si no es imposible. Esto no es sencillo. Menudo reto. Que vivamos el misterio desde dentro. Por eso hay que espaciarlo en el tiempo, porque tiene sus tempos, nunca mejor dicho, sus duraciones. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Hemos estado todos en un hórreo en el 96. El caso, vamos a ver si tiramos de él, pero el caso se cerró en banda, ¿no? Fue tanto el miedo, y sobre todo, aparte del miedo, la interpretación antropológica incluso de esa comunidad, ¿no? Se habían derrumbado precisamente tumbas muy antiguas,
Y la interpretación era que esos difuntos tan añejos habían entrado en la casa. Pues mira, Alex Fernández Crespo nos decía: mi edificio está construido sobre un cementerio protestante y me gustaría ir a la cocina por agua. Vaya tela. Roser dice: Virgen Santa, qué angustia con la dramatización. Jorge González: más de 30 grados en Valencia, pero yo con los pelos de punta con esta dramatización magistral y terrorífica. Cachulu: Dios, estoy aterrado con la dramatización, esa voz en off me cala hasta los huesos. Adrián Vélez: me quito el sombrero ante la persona que haya representado a la niña, muy muy convincente y realista. Germán Goñi: los pelos de punta, como siempre, Grande Milenio 3 con las dramatizaciones. Tenía apagada la luz hace 3 minutos, ahora encendida. Chibuki: estoy paralizado escuchando la dramatización, chapo por esos actores de doblaje. Sergio Gómez: el programa de Milenio 3 de esta noche no es apto para asustadizos, vaya recreaciones. Noche de luna llena y viento que emite viejos quejidos, el mejor panorama para escuchar Milenio 3, nos lo decía Álvaro Martín. Por cierto, gracias a todos por los envíos, ¿no? Por esas cartas amables, cartas siendo un poco deudores, ¿no?, de la vieja usanza, porque os preguntábamos durante la semana qué significaba Milenio 3 para vosotros, que va mucho más allá de noches como esta, ¿no? Son muchas cosas. Estamos elaborando un programa que, si todo va bien, se emitirá la próxima semana. Homenaje a vosotros, homenaje a los oyentes. Y yo creo que lo vais a entender muy bien y que os puede gustar y que vamos a aprender todos. Pero nos habéis de verdad sobrecogido, emocionado. Nos habéis hecho tomar una responsabilidad que también es importante y os lo agradecemos muchísimo. Pero ahora, no sé si pidiendo disculpas o no por la temática de esta noche, nos marchamos, pues eso, a un bloque de edificios, a uno cualquiera. En este caso al barrio de La Prospe, en Madrid, la prosperidad. Sí. Claro. Además, mira, el caso del Hórreo es del año 96. Nosotros nos vamos, por lo menos cuando conozco yo este caso, en el año 94, o sea, 20 años ya. Pero ocurre en el 86, si no me equivoco. Empieza en marzo del 86, que es el momento en el que nuestras protagonistas, 2 amigas, se marchan a Madrid. 2 mujeres en una casa. Cambiamos la abuela y la nieta del Hórreo por 10 años antes, urbe como Madrid, tan impersonal en muchos casos, y 2 mujeres también, ¿no? Y a ellas no les gusta, me parece. Sí, bueno, al menos a una de ellas, a Nati, que era como más perceptiva, por lo que yo pude comprender a medida que me fueron contando la historia, que bueno, pues desde el principio ella decía que esa casa, bueno, pues no tenían otro presupuesto, porque qué más, qué se le va a hacer, pero que esa casa no estaba bien. Eran sus palabras textuales, que esa casa no estaba bien, que esa casa notaba unas ciertas sensaciones extrañas que no sabría definir o no sabía cómo etiquetar en ese momento. Pero esto prácticamente desde el momento en que se mudan. Claro, ellas siguen viviendo ahí, pasa el tiempo y una noche, esto es una casa muy pequeña, entonces imaginad a Nati, que estaba ya acostada pero despierta, y desde la cama, el umbral de la puerta está abierta, está oscuro, pero ella dice algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y un buen día estoy en la habitación, acostada desde la habitación, miro afuera y veo que estaba todo oscuro, pero más oscuro que todo, había como una caída de una capa, como el busto de una persona así puesta de lado. Justo como si estuviera, o sea, como si yo lo estuviera viendo todo el lado izquierdo. La cabeza no se la veía, pero era como si llevara una capa de esas de capucha. Como siempre, pedimos disculpas. Las grabaciones de Clara in situ sobre el terreno para su archivo, no para ser emitidas. Nosotros nos tomamos esta licencia porque creo que siempre es más auténtico escuchar a la voz protagonista, ¿no? Dice, bueno, Javier Pérez Campos ha soltado una expresión. El enlutado. Es que precisamente la descripción que nos hacían 2 jóvenes que en una carretera de Córdoba, cuando volvían de Palma del Río, si no me equivoco, de pronto se topan con una figura oscura, encapuchada, con una especie de capa, y la descripción que hacían ellos era: aquello era más oscuro que la propia noche. Que yo creo recordar, Santi, que hemos contado alguna vez esa percepción en mitad de la oscuridad, una oscuridad que siempre los ojos se acaban habituando a ella. Todo nos ha pasado en una habitación que es nueva, que no conocemos, y en el umbral de la puerta
esa oscuridad que se vuelve claridad, de repente irrumpe algo mucho más oscuro y más negro. Pero fijaos la descripción también, ¿no? Ve el lado izquierdo de una capa, como algo flotando. Me imagino que esta mujer en un principio quizá se tuvo que frotar los ojos, aunque cuando pasan estas cosas uno creo que quiere llamar poco la atención. No te da tiempo y quiere moverse poco, ¿verdad? Yo creo que te quedas paralizada y no les da tiempo. Y con la mirada fija en eso, seguro. Sí, además lo sorprendente es que esta figura, según los cálculos que hicieron con el marco de la puerta, pues mediría en torno a unos 2,15 metros de estatura, que es una estatura bastante considerable, y no observaron ni manos ni pies. Ni manos ni pies, y sin embargo estaba de perfil, una especie de ensotanado que mostraba su perfil, quieto completamente. Sí. Lo siguiente que ocurre es que, bueno, al día siguiente ella comenta esta historia con Claudia, le dice lo que le ha pasado y Claudia no le cree. Le dice que, bueno, pues esto son imaginaciones tuyas, lo habrás soñado, en fin, estas cosas, pero Nati estaba absolutamente convencida. Y va pasando el tiempo y Nati conoce a una sensitiva, no profesional, que no en ningún momento pasaba consulta ni nada de esto. Y en estas conversaciones que mantiene con ella, pues le dice que si tiene alguna inquietud, que si quiere saber alguna cosa, que si puede ayudarle en algo. Y entonces ella en ese momento no tenía ninguna, excepto la casa. Y así se lo hace saber. Sin explicarle nada, le dice, bueno, tú podrías ver algo de la casa donde estamos viviendo ahora. Y bueno, esta mujer lo que le dice es que en esa casa había alguien. En esa casa se había cometido un crimen y que un hombre había dado muerto a su mujer y que posteriormente él había muerto. Y entonces él estaba, esto es lo que decía la sensitiva, ¿no? Que él estaba anclado a ese lugar y que no pensaba marcharse. Y que pues tenían que hacer algo, pero que no sabía exactamente de qué manera podía ayudarlas. Hombre, viendo esto, a veces uno piensa que el remedio es peor que la enfermedad, porque con toda buena fe le pueden uno aconsejar en ámbitos tan espinosos, pero si lo que le responde a alguien con toda su buena fe y tú has visto de verdad ese ensotanado de perfil bajo el umbral de la puerta y te dicen que ha habido un crimen, yo no sé al final si lo mejor es ir de la casa cuanto antes, pero por simple salud mental, vamos. Sí, o quizá intentar ignorar o no conocer esa historia, pero claro, no es fácil, ¿no? Una vez que te han dicho eso, cuando tú ya tienes conocimiento de algo así, aunque no tengas la comprobación, lógicamente lo que quieres es comprobarlo. Esto es lo que sucede. Ya se les pone muy mal cuerpo y ya pues una cierta inquietud, ¿no? Un cierto miedo. Y intentar indagar un poco el pasado de la vivienda, que si había ocurrido algún hecho extraño allí, si había alguna historia que digna de contar, ¿no? Porque habían sido varios los propietarios que habían pasado por allí. Bueno, inexplicablemente, si es que no había ocurrido nada, los vecinos no querían hablar del asunto y evitaban contestar. Pues hubiera sido muy fácil decir no, por Dios, aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Pero no daban la callada por respuesta. Y así nos lo contaba. Es que le hemos preguntado a los vecinos y nadie quiere hablar de estos vecinos. No lo sabemos. El portero tampoco. Sí, como hablábamos antes, algunos tabú, algunos silencios son muy herméticos, se apoderan de una circunstancia y nadie quiere decir ni mu, ¿no? Conservando el secreto incluso durante generaciones. Sí. De lo poco que pudieron averiguar es que uno de los propietarios anteriores había querido hacer un dúplex, pero de una manera un poco extraña, porque claro, él pretendía cavar hacia abajo, sobre todo en la parte del patio, pero también en algunas zonas del salón, y hacer construir una especie de dúplex, una cosa un poco extraña, ¿no? Y dicen que durante semanas los vecinos, los que pudieron hablar y dieron un poco la cara, vieron cómo salían sacos y sacos de lo que ellos pensaban que eran escombros, hasta que en determinado momento las obras se paralizan, la casa se precinta y se empieza a especular con que quizá había encontrado algo más aparte de los escombros.
Sin embargo, no pueden confirmarlo. Esto es algo que todavía les genera mayor duda, porque al tener este conocimiento de que esa casa ha estado precintada por la policía, pero que no se sabe exactamente qué ha ocurrido y que bueno, que se ha estado cavando ahí durante cierto tiempo, pues les deja fatal, ¿no? Entonces, bueno, como realmente ya habían cogido un poco de miedo, especialmente Nati, deciden esto que digo, intentar olvidar, o decir, bueno, vamos a olvidarnos de todo, como que aquí no ha pasado nada, vamos a hacer que no pasa nada, a ver si esto se nos quita esta sensación y este mal cuerpo, ¿no? Pero claro, ellas querían olvidarse, pero lo que fuera que ocurría ahí no se olvidó de ellas. Y bueno, pues lo que ocurre en este caso es que pasado ya, después de tomar esta decisión, empieza especialmente Claudia a encontrarse mal físicamente y anímicamente. Sufre varias operaciones y su estado de anímico empeora por días y hasta llega un momento en que prácticamente no sale de casa. Está con una depresión grande y permanece sentada siempre en el mismo lugar del salón, en un pequeño sillón que tenía ahí, y apenas se mueve de ahí. Entonces, bueno, cuando ya ven que en fin, que esto no tiene mucha solución, hablan con otra sensitiva. Estamos hablando de intervalos de bastante tiempo, con otra sensitiva que también, bueno, pues le preguntan sobre este tema, lo que les inquieta, y a ver si les puede dar algún tipo de solución o les puede revelar algo, ¿no? Y bueno, pues sin conocerse de nada, la otra sensitiva y esta coinciden en esa explicación, y esto es lo que les explica esta vidente. Que ahí es una persona que parece ser que se cometió un asesinato. La una no conocía a la otra para nada, y además con años de diferencia. Este hombre está ahí agarrado y no hay manera de echarle. Vamos a intentar a ver si podemos enviar algo. Le consultamos y tal, y nos dijeron, bueno, no, es que lo que pasa es que como ella aparentemente es la persona más débil de la casa, pues entonces de quien está comiendo y de quien se está alimentando en su energía es de ella. Javi y Carmen ponían ahora un gesto, porque esto sí que es un elemento que no parece habitual. Dos sensitivas a lo largo del tiempo. O es que las sensitivas siempre cuentan lo mismo, opción A, o realmente coincidían en un crimen con personajes idénticos. Y luego añadía una cosa esta mujer, no sé qué os parece, Carmen, Javi, que lo que se aparecía se apoderaba de la persona más débil de la casa y le estaba enfermando. La teoría de que la casa puede enfermar. Es una teoría muy antigua, ¿no? Que los malos espíritus se pueden meter dentro del cuerpo de alguien. Sobre todo suele ser el menos crédulo, no la persona que tiene esas visiones, que parece ser que es la que conecta. El menos crédulo. Exactamente. El que desconfía, el escéptico, y que empieza a enfermar. Exacto, y empieza a enfermar. Yo no sé, muchos tratados de parapsicología dicen que para hacerse él más fuerte, es decir, para que ese supuesto ente, ese supuesto espíritu coja cierta energía y poder pues provocar mayores fenómenos poltergeist, apariciones para que ella la vea ese espectro más gente. Esas son las teorías que se decían en la antigüedad. En teoría, pero que curiosamente tienen como un renacer con muchos casos, como decíamos, en pleno corazón de Madrid, en un edificio impersonal. Y yo me estoy preguntando, queriendo sin querer, qué presión, qué agobio diario. Estas dos personas, imaginémoslo, por favor, que están recibiendo estas informaciones que coinciden y que tienen que dormir cada día en esa cama. En los años 70 Roger Laforest hizo ese famoso libro Casas que matan, donde analizaba precisamente algunas casas que enfermaban a sus moradores. Y precisamente ahora me estoy acordando también de una historia que cubrimos hace tiempo, que es la del edificio maldito de Valencia, donde muchas personas habían muerto generalmente a consecuencia de un desequilibrio psicológico. Era gente débil, gente que acaba suicidándose, gente que ha tenido problemas mentales y acaba matando a otros, accidentes en ocasiones también, gente que en depresiones se quita la vida. Y llegamos a dar con un dato revelador junto a un cronista de Valencia, Rafael Solar, que decía que justo allí se había establecido un cementerio de la peste
en el siglo XV y en el siglo XVIII también, y que allí pues, posiblemente había enterramientos de la peste. Justo allí era donde se alzaba ese edificio que había acabado ya con la vida de 10 personas. ¿Y cómo acaba esta historia, Clara? Bueno, pues lo primero que hicieron fue limpiar la casa de la manera que esta mujer les dijo, que tampoco les cobró, pero también hay que resaltarlo, pues utilizando remedios populares que todos los oyentes seguramente conocen, pues que si poner flores blancas, que si limpiar la casa con agua de mar, que si colocar incienso, etcétera. Pero bueno, aunque esto pues les alivió un poco, la que yo aflojó, pero no del todo, es decir, ahí seguían pasando cosas. Y al final ellas mismas empezaron a pensar, ¿no?, a buscar una solución dentro de la ilógica, ¿no? Y es que si alguien estaba enfermando, quizá era que tenía que ver con el recinto, ¿no? Algo más allá, aparte de lo que sería esa supuesta visión o ese supuesto espectro que presuntamente habitaba allí, ¿no? Y lo que hicieron fue contactar con un amigo suyo que realizaba mediciones de tipo geobiológico, precisamente buscando líneas Harman y cruces de esas líneas Harman con fallas o con corrientes subterráneas, y estuvo haciendo unas mediciones en la casa y llegó a la conclusión de que efectivamente había una serie de cruces de esas líneas Harman con corrientes de agua subterránea que además incluso coincidían con el lugar donde esta mujer, que empezó a deprimirse, se sentaba y pasaba horas y horas y horas. Hablábamos antes, Santiago, de un conocimiento antiguo seguro en la estructuración del mundo de los muertos. No hay más que irse a culturas madre. Todos tenían su mapa de los muertos, y yo esto lo he contado en 20.000 ocasiones. La semana pasada hablábamos del fenómeno Slenderman, que por cierto ha habido otro intento de asesinato con el tema de Slenderman, y repetimos que por supuesto que es un mito creado en Internet, pero ¿los mitos los creamos? ¿Seguro? ¿Somos independientes? ¿O hacemos lo que emana de ello realmente y que sigue irradiando toda la humanidad? Rematar esta recta final de este programa más comprimido, esta noche milenaria, pero creo que muy interesante, que al final estamos como, no desbrozando, yendo al epicentro del mito para ver que el mito tiene una realidad a veces superior a lo que consideramos real, ¿no? Pues mira, Tatiana López decía, en Elche hay un piso donde descuartizaron a una mujer hace unos años. Yo vivía en el piso de delante y meses después, cuando no residía nadie en ese piso, se encendían y apagaban las luces a la vez de 2 habitaciones. No había nadie porque precintaron la vivienda. Luis Cortés Benítez, yo vivo en una masía detrás del cementerio de Reus, donde el general Prim, y la verdad nunca me ha dado miedo, pero sí lo he respetado siempre. Gabriel Lázaro, yo vivo cerca de un cementerio y lo van a convertir en un parque, y la verdad que no inspira tranquilidad pasear por ahí. Cuando lo inauguren os mandaré fotos. Azahara nos dice que hay un parque construido encima de un cementerio, el Parque de los Muertos, le dicen los niños. Mr. Garrix, me tenéis en la cama con un ojo medio abierto. En mi pueblo, Quesa, hicieron unos pisos encima de un antiguo cementerio. Jorge González, algo más oscuro que la propia oscuridad. Yo he visto eso y acongoja mucho y más. Bueno, yo creo que tampoco hay que tomar ningún temor a un cementerio, ¿no? Pero lo que es cierto es que hemos perdido esa especie de cartilla de origen, de modo de empleo, vamos a decirlo así, que los antiguos llevaban a rajatabla. Y da la impresión de que hemos perdido algo, ¿no?, en el contraste. Y que ahora se trata pues como una zona más de la ciudad. Y a veces hay sorpresas. Bueno, ahora todas las noticias y nosotros luego volvemos con conspiración y mucho más misterio aquí en Milenio 3. Bien, ya hemos llegado. Desde aquí ya hay que subir andando, ¿sabes? Podríamos arrimar el coche un poco más allá, pero tiene razón. Ya cae la noche y la quebrada la tenemos justo ahí abajo, sí. Lo mejor es dejarlo aquí. Descarguemos el equipaje. La cámara con película infrarroja, la tienda de campaña, los cassettes de grabación. ¿Está todo, Juan? ¡Juan! ¡Juan! Sí, dime, te escucho. ¿Qué te pasa, hombre? Te veo pálido. No, nada. Sencillamente es que no logro olvidar todo lo que nos ha dicho el profesor Oribe. ¿A estas alturas me vas a decir que tienes miedo? Juan y Heriberto tenían ganas de ver con sus propios ojos lo que muchos vecinos venían denunciando en las últimas semanas. En todo Puerto Rico
se hablaba de los extraños sucesos que se estaban produciendo en la montaña de El Yunque, un macizo con vegetación frondosa situado a 40 kilómetros de la capital. Es que no logro olvidar la expresión de su cara al hablarnos de las crónicas antiguas, de los seres mágicos y de las desapariciones, de las extrañas desapariciones de niños. Eso me ha impresionado. El profesor Oribe era un veterano arqueólogo que vivía en un poblado cercano a la imponente montaña. Recibió a los dos jóvenes investigadores en su humilde habitación, repleta de figuras de barro antiguas, algunas pintadas con caras y colmillos que desde un inicio impresionaron a Juan, y esa sensación de inquietud se incrementó cuando aquel hombre de barba blanca y anteojos les persuadió de su intento de pasar una noche en El Yunque. No vayáis, amigos. No subáis allí bajo ningún concepto. Es una montaña de culto, una montaña sagrada desde hace milenios. Un enclave donde ocurren cosas que nuestra mente racional no puede comprender. Uno allí es capaz de alucinar, de ver cosas que no existen o que sí existen. Deben permanecer ocultas. En fin, pasar la noche en El Yunque puede ser una pesadilla que trunque vuestras vidas. Lo digo por experiencia. Yo estuve a punto de perder la mía. Pero, profesor, usted ha excavado en el lugar y no le ha pasado nada. Se habla tanto de luces, de fenómenos extraños, que queremos comprobarlo por nosotros mismos. No queremos que nadie nos lo cuente. ¿Lo entiende? Sí, pero eso son cosas de los dioses oscuros. ¿Conocer para qué? Mire, amigo, yo sabía muy bien lo que hacer en cada campaña arqueológica. Tenía que encargar ritos, incluso sacrificios de animales para aplacar a las deidades que guardan El Yunque. Es una tierra que, por cada cosa que arrancas de ella, tienes que pagar con sangre. Eso lo sabían muy bien los antiguos. Pero ¿no querrá que junto a nuestras cámaras llevemos unos pollos para degollar allá arriba, profesor? Es verdad, Juan, eso no es nada científico. Ya lo sé, ya. Sí, hay ladrones de tumbas que siguen expoliando la zona. Y los indios suaras hace siglos sabían que esto iba a ocurrir. Por eso enterraron figuras de sus demonios. 6 figuras del dios Chumarek. Esos son los custodios del lugar. ¿El dios Chumarek? Sí, el señor de los infiernos. El dios niño decapitado. El rey del ultramundo y emperador de los muertos. Cuando Oribe les mostró un grabado de una de estas figuras, los dos investigadores tragaron saliva. Era algo horrible, una imagen difícil de olvidar. Mirad, la leyenda dice que si alguna de estas figuras sale de la tierra, sin que se hagan los ritos correspondientes, la montaña, como entidad con vida propia, volverá a pedir su cuota de sangre. El niño, con su llanto maldito, reclamará lo que le corresponde. Y eso es lo que está ocurriendo. Han ido robándolas todas. Yo sé qué coleccionistas las tienen. Vamos, hombre. No te me irás a aflojar ahora. Estos profesores de arqueología, antropología y todas esas cosas acaban siempre perdiendo la cabeza. Sí, ya, Heriberto. No lo sé. Han desaparecido 6 niños. 6 niños. Como las 6 figuras de Chumarek. En el último mes. Eso no puede ser casual. Efectivamente, en aquel mes de octubre de 1973, los vecinos de poblados como Barranca Negra, Cabezo Lucero y Cristo Redentor habían denunciado a la policía la desaparición de niños pequeños que, jugando en las inmediaciones de sus casas, casi pegadas a la montaña, se habían esfumado, sin dejar rastro. No se encontró ni un solo cuerpo.
No sé, Heriberto. A mí el dibujo de Chumarek que nos enseñó el profesor es que no se me va de la cabeza. Ya. Chumarek, un niño sonriente que camina con su propia cabeza en la mano. Nah, eso son tonterías. Juan, pásame la linterna. Anda. Toma. Cayó la noche con gran rapidez, como un manto negro. Tapó el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Juan, algo nervioso, iba mirando atrás constantemente. Poco antes de llegar a la cima de la montaña, observó algo. Fue un instante, tan solo un segundo, pero lo suficiente para verlo bien. Heriberto, mira, mira, Heriberto, mira. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí detrás. ¿Dónde? Ahí, al final del camino. Sí. Mira ahí. Sí, ya lo veo. Efectivamente, Juan tenía razón. Había 3 figuras que se aproximaban lentamente. Los 2 investigadores se quedaron petrificados. No estaban solos. Son 3 mujeres. 3 mujeres. Ya, Juan, ya lo veo. Echándose a un lado, tratando de confundirse bajo un árbol para no ser vistos, los 2 hombres intentaron mimetizarse entre las sombras. Juan, calla, cállate, calla. Eran 3 mujeres que caminaban en paralelo, vestidas con una especie de túnicas. Las 3 muy despacio. Sin mirarles, pasaron por el camino que moría en la cima. No detectaron la presencia de los 2 intrusos y sus caras tenían una expresión singular, una sonrisa congelada, una sonrisa terrible. Heriberto, ¿qué? ¿Lo has visto? Sí. Ni siquiera han pestañeado. Están como muertas. Pero sonreían. Sonreían como Juan, Chumarek. Juan, tranquilo, tranquilo, que nos van a ver. Debemos descubrir lo que ocurre. Mira, ya no están, ¿lo ves? Ya. Han desaparecido. Justo allí. Ya no están. Ya lo veo. Las 3 muchachas, silenciosas, se habían perdido en la oscuridad. Para Juan no cabía duda. Se habían volatilizado ante sus propios ojos y eran un ejemplo del encantamiento que imperaba en aquel lugar maldito. Heriberto, sin embargo, seguía siendo más templado. Tienen que haberse metido en una cueva. No sé. Es imposible que hayan desaparecido. A lo mejor son miembros de una hermandad criminal. ¿Entiendes? ¿Qué es hecho? Quizá estemos ante las brujas que están robando niños, Juan. Sí. Pero esto es demasiado extraño. Mira, debemos regresar, debemos volver. El profesor tenía razón, Heriberto. Aquí ocurren cosas que no podemos comprender. Esas chicas parecían cadáveres. Esta montaña puede hacernos enloquecer. Ya nos advirtió el profesor Oribe. Ya, no lo comprendo. Solo nuestro coche está allá abajo. Sí, mira, puedo verlo desde aquí. Ya lo veo. Por lo tanto, no ha llegado nadie más. 3 muchachas jóvenes, solas, caminando más de 30 kilómetros. No sé. Es algo que no me cuadra, Juan. Ya, pero... Cuidado. Estoy escuchando algo. Juan, ¿lo oyes? ¿Lo oyes, Juan? ¿Qué? Heriberto gozaba de buen oído y había adivinado la proximidad de algo o alguien. A la izquierda de ambos investigadores comenzó a escucharse un lento caminar que se abría paso entre la maleza. Algo estaba acercándose campo a través en su dirección. Algo que se acababa de detener apenas a 4 metros. Puede ser un animal. Déjame, voy a enfocar. El haz de la linterna recorrió la explanada, pero allí no había nadie. No, Heriberto, eso no puede ser un animal. ¿Por qué? Eran pasos claros. Eran pasos de personas. Ya. Aquí hay más gente además de nosotros. Sí. Nos están rodeando. Heriberto, volvamos al coche. Volvamos ya. En aquel momento, la linterna que llevaba uno de ellos enfocó casi accidentalmente hacia la cima. Y entonces volvieron a ver 3 siluetas. No eran las 3 mujeres con las que antes se habían encontrado. Simplemente
3 sombras de forma humana bajaban a su encuentro, cada vez más deprisa, casi a la carrera. ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¡Eso nos van a coger! ¡Levanta, Juan! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levanta, que nos matan! Franqueando precipicios y barrancos que morían a cada lado del pequeño sendero, a punto de despeñarse en más de una ocasión, los 2 amigos llegaron hasta la explanada donde aguardaba el coche. Pero allí tuvieron que frenar la carrera en seco. Los 3 individuos rodeaban el vehículo, lo observaban como si nunca hubiesen visto uno, pululaban a su alrededor y hacían ademán de mirar al interior. Eran otras 3 figuras, vestidas con un sudario tan oscuro como la noche. Déjame. Esto hay que fotografiarlo, Juan. No sé si... Espera un poco. Espera un poco. Esto puede ser una prueba de todo lo que está pasando. Seguro que sí, pero... A ver, Heriberto, cuidado. Lo que nos van a ver. Sí. La luz del flash delató a los 2 investigadores. Pronto las figuras que deambulaban junto al viejo Ford se detuvieron. Las 3 a la vez, como si siguiesen una misma orden. Después se unieron en paralelo y comenzaron a subir lentamente en busca de los intrusos. El miedo, una vez más, había dejado rígidos los músculos de Juan y Heriberto. Algo los mantenía allí, una fuerza invisible que los sujetaba y que no les dejaba lanzarse en una frenética carrera hacia alguna salida. Mira, Juan, es un cuchillo. Llevan un cuchillo. El terror más absoluto los dominó por completo. Una de las figuras que ascendía portaba algo que centelleaba. De inmediato, con la luz de la luna, ambos pensaron que era una daga o puñal. Juan, Heriberto. Sí, profesor. Soy yo. Espérenme. Con un potente foco, el viejo profesor Oribe ascendía por el sendero. Su haz de luz blanca pareció disolver rápidamente aquellas figuras de pesadilla, tanto a las que estaban a la espalda de los 2 investigadores, como a las otras 3 que habían comenzado a aproximarse de frente. Profesor, Dios mío, estamos rodeados. Unas mujeres. Y luego unos espectros con... Sí, con un puñal. Profesor. Vámonos. Vayámonos de aquí cuanto Juan, antes. Vámonos. Profesor, vámonos. El coche de los investigadores había quedado completamente bloqueado. Algún tipo de energía o electromagnetismo lo había inutilizado. Todos montaron en la furgoneta del profesor Oribe y huyeron del yunque como alma que lleva el diablo. Cercanos, ya no contemplaron más las luces extrañas que rondaban por el monte sagrado. Todo aquello terminó, y ni un solo niño faltó de su hogar al llegar 1974. A partir de aquel rito secreto y solitario, el yunque volvió a ser un lugar aislado y respetado, como lo había sido siempre, desde la más remota antigüedad.